del CCTV. Pero en realidad nosotros no somos eso. Y es que hay veces que un conjunto de personas empiezan a trabajar de forma coordinada para alcanzar un objetivo común. En este momento, estas personas dejan de ser un grupo para convertirse en un equipo. Pocas palabras hay que nos representen más que estas. Ya lo decía Esther en cuarto de la ESO. Es muy difícil controlar a estos chicos. Son una piña y siempre acaban saliéndose con la suya. Pero ¿cómo no vamos a estar unidos? Si ya somos casi como hermanos. La mayoría de nosotros llegamos en tercero. Éramos una banda de chavales de 13 años que acababan de marcharse de casa. No sabíamos qué iba a pasar. Algunos estábamos asustados y otros teníamos la sensación de que éramos mayores y nos íbamos a comer el mundo. Pero lo que estaba claro es que ninguno de nosotros podía imaginar la familia que acabaríamos formando en esa residencia. ¿Por qué no? No solo llevamos 4 años compartiendo clase, llevamos 4 años compartiendo absolutamente todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Todas las risas en las habitaciones, las batallas de rap, las noches de guitarra, las carreras de 100 metros obstáculos para llegar primero al comedor, nuestras preocupaciones deportivas y los agobios en el final de la evaluación. Pero sobre todo, lo que más compartimos este año fueron, desgraciadamente, largas noches de estudio. Noches que no creo que olvidemos en nuestra vida, porque, seamos sinceros, ningún estudiante de segundo de bachillerato se lo pasó mejor que nosotros. Pues nadie más sabe lo que son esos descansos de 5 minutos que derivan en horas, hablando de la fiesta de la graduación, o los partidos de baloncesto tirando bolas de papel a una jarra, o los vídeos con zumos robados del comedor, porque quien no bebe, a probar no debe, y el que no resbale no sobresale. Padres y madres de los deportistas de segundo de bachillerato, ¿a quién vamos a engañar? Puede que vuestros hijos no sean los más trabajadores del mundo, pero os diré una cosa que sí que son. Vuestros hijos son felices. Esto no sería posible si no fuera gracias a todo el apoyo que recibimos día a día, tanto por parte del personal del centro como del profesorado. Desde el primer momento han hecho que nos sintiéramos como en casa y han confiado en nosotros, más incluso de lo que a veces nosotros mismos confiamos. El nuestro no es un instituto normal. El ser tan pocos hizo que tuviéramos una relación especial con los profesores. Profesores que muchas veces tuvieron que ejercer de mucho más que eso, que se atrevieron a hacer de consejeros cuando nuestros padres no pudieron estar a nuestro lado y que nos ayudaron en los momentos más complicados. Queremos agradeceros de verdad todo lo que habéis hecho por nosotros cuando no teníais que haberos molestado, porque solos no habríamos conseguido nada. Es cierto que ellos también tienen su lado infantil y cuando se juntan pueden llegar a ser incluso peores que los alumnos. Porque no sabemos lo que pasa en esa sala de profesores, pero ahí dentro los rumores se estiman más rápido que entre nosotros. Al igual que dicen que somos diferentes, ellos también lo son. Jamás olvidaremos esos locos monólogos de Mercedes sobre la vida, o el despotismo ilustrado de Don Pedro Gregorio, o incluso los consejos del sabio Farina, que sea cual sea nuestro problema, siempre va a tener lecciones de vida que darnos. En otros casos, es tanta la peculiaridad del personaje que ni siquiera seríamos capaces de describirla. Fermín no deja de sorprendernos día tras día. Pero, sobre todo, no nos olvidaremos del verdadero rey del instituto, Anso, ese fiel aliado tanto de alumnos como de profesores que siempre consigue sacarte una sonrisa. Tampoco de Antonio, el socio de estudio más comprometido con el alumnado. Por último, queremos daros la enhorabuena a todos vosotros, nuestros compañeros de viaje. Segundo de bachiller ya es todo de por sí, pero hacerlo como nosotros aún lo es más. Nos dejamos la piel mañana y tarde en cada entrenamiento para luchar por nuestros sueños. Sueños que, pese a todo el trabajo realizado, no siempre se hacen realidad. Pero permanecimos siempre unidos, para celebrar las victorias y asumir las derrotas. Eso es lo que nos ha hecho fuertes. Creo que nadie se puede imaginar las historias que podríamos contar de las noches en el estudio. Porque sí, hicimos mucho el tonto. Pero siempre estuvimos en los momentos malos para que nadie se ahogase, para sacarnos las fuerzas de donde ya no quedaban, cuando después de un duro día de entrenamientos ya no podíamos ni con el alma, pero había que estudiar. Para soportarnos mutuamente en las semanas en las que entrenábamos más horas de las que dormíamos. Gracias a esta pequeña familia que formamos, todo esto se ha hecho mucho más verdadero. Este curso, por suerte o por desgracia, ya terminó. Ponemos fin a una etapa, me atrevería a decir que a la mejor etapa de nuestras vidas. Ahora volvemos a estar en la misma situación que en el verano de hace 4 años, cuando decidimos apostar por nuestros sueños. Volvemos a ser esa banda de chavales, delante de una decisión que va a marcar nuestras vidas. Aunque por mucho que Isabel diga lo contrario, un poco más maduros.
años que llegó con las maletas llenas de ilusiones y que, consiguiendo objetivo tras objetivo, se ha convertido en la persona que sois ahora. ¿De verdad me vais a decir que podéis nadar más de 10 kilómetros seguidos o levantar más de 120 kilos en pectoral y no vais a poder con la universidad? Es hora de volver a llenar la maleta de ilusiones y salir a comerse el mundo. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Algunos seguiremos entrenando aquí, otros nos iremos a estudiar a universidades de cualquier lugar de España e incluso puede que a otro país. Lo único que sabemos es que, por mucho que nos duela, nuestros caminos se separan. Pero quiero creer que esto no es una despedida. En este tiempo creamos lazos tan fuertes que no me puedo imaginar lo que sería romperlos por completo. Estamos seguros de que, aunque pasen los años sin poder vernos, siempre vamos a estar unidos por todas esas anécdotas y vivencias que creamos juntos. Porque lo que está en el recuerdo no nos lo va a quitar a nadie. Pero esto es la vida, abrir y cerrar etapas, dolorosas bienvenidas y dolorosas despedidas. Gracias de verdad por estos 4 maravillosos años a vuestro lado. Y aunque en un contexto tan formal como este, como diría Rosa, no procede, no encontramos otras palabras para expresar mejor lo que sentimos. Sois la hostia, chavales. Muchas gracias. A nosa esperada grabación. O día no que levamos pensado desde hai tempo. O feito que marca un cambio de etapa. Pois todo o que acabamos de ver xa pasou. E en desamai volveremos a vivir. Mas seguro que polo menos unha pequena parte de todo isto vai quedar entre nós. Agora que xa non somos ningún menos, non haberá profesores preocupados en riba de nós, nin pais perménenos para que estudemos. Dende hoxe, somos seres independentes e debemos empregar o que nos ensinantes para forzar o noso futuro. Por fin, despois de todo este percorrido, estamos aquí. Probablemente un dos días máis importantes da nosa vida, un antes e un despois. Agora toca dedicar este bonito acto para recordar o noso paso por los años. Neste instituto non só se ensinou a ser alumnos, senón tamén a convivir, a relacionarnos e a colaborar con aquel que necesitaba. Paga a pena mirar cara atrás, cheos de orgullo e recordar todo o vivido nestes anos. O cal non teria sido igual sen os nosos profesores, tanto os que están no día de hoxe como os que xa jubilaron e como os sustitutos. Moitas gracias de corazón, porque moitos de vos fostes algo máis importante que simples profesores. Fostes confidentes que sempre transmitiron o apoio e a confianza que precisábamos para seguir cara adiante e levastes a ensinanza máis alto. Ninguén sería quen é sen o traballo dos seus profesores. Gracias. Gracias porque agora sabemos que os antes non é un grupo de monicleques manexados por tetiquiteiros, senón persoas de verdade que traballan día tras día por noso ben. Gracias por darnos tanto e perdón por devolveros tan pouco. A pesar de marcharnos, sempre tedes un oco no noso corazón e temos claro que este é e será o noso instituto por todo o demostrado ata agora. Sabemos que sempre podremos contar con o vosso apoio e sabede que nós sempre estaremos disponibles para os nosos anos. Por desgraza, non podemos invitar a toda a xente que queríamos. Estes ten que quedar fora ou verlo máis tarde. Pero probablemente a maioría de nós teña unha persoa na mente agora mesmo que, por circunstancias da vida, non pode estar aquí de todas formas. Todos temos ese alguén o que queremos e anhelamos. Ese alguén que só pasa por nosos pensamentos enche de sociedade. Ese alguén que realmente desexamos que volva aquí en que só se sementes. Todos aqueles que xa non están, que nos abandonaron neste trayecto tan longo. Familiares, amigos, esas persoas especiais que son as que, malia non estar presentes neste auditorio, atópanse agora sempre moi preto de nós. Estou máis que seguro de que todas estas persoas nos están mirando e están cheos de orgullo e con sorriso a donde se encontran. Sen embargo, hoxe non é un día para chorar, ou como moito, é un día para chorar de alegría pola nosa celebración. Porque incluso aqueles que non puderon aprobar todo agora, saber que non tedes as portas pechadas, que no futuro conseguirás os vosos objetivos. Así que, os que tedes algunha suspensa, disfrutad igual esta noite, porque algo fallarés mal. Agora chega a incerteza para todos nós. Non sabemos que será das mesmas vidas. Alguns quizás encerraron na universidade, outros marcharán para o ciclo, outros buscarán a oportunidade para traballar, e moitos sabemos que marcharán de Pontevedra, a cidade que nos viu crecer de negativos, a nosa casa a que sempre desexaremos volver. Mas o noso pasado non debe interpoñerse no noso futuro. Agora é tempo de apreciar o máis valioso que temos, a nosa xuventude. Formamos parte dunha xeración que viviu todo tipo de cambios,
o que nos asegura, ainda máis, ter as capacidades necesarias para adaptarnos ao que virá no futuro. Desde sempre, os mozos tivemos a fama de ser uns indiferentes, uns vagos, de non preocuparnos por o noso destino, mas agora estamos demostrando todo aquilo que antes non se nos confiaba. Cada vez máis se aposta pola mocidade, porque saben que agora si somos influentes no que pasa ao noso redor, e non simples espectadores. Temos a obriga de confiar en nos mesmos, de ter a seguridade de que nas nosas mans está o día de mañá, que non se nos volverán a menosprezar nunca máis para a nosa inmadurez. Somos a esperanza dos nosos antepasados, que fixeron que hoxe pudésemos estar aquí. É o momento de dar o paso para adiante, de loitar por lo que nos pertence. Como a quen dixo, recordad apuntar a lúa, porque ainda que falleres, sempre alcanzarás as estrelas. Moitas grazas.